oportunidad hablaremos acerca de las sucesiones testamentarias. ¿Qué son las sucesiones testamentarias? Es un acto jurídico que se realizaba voluntariamente a través de una persona que tenía patrimonios, bienes. Esta persona lo realizaba antes de su muerte para poder evitar riñas y conflictos familiares. En las sucesiones del derecho romano podríamos ver cómo en el Jus Civilis, el Pater Familias realizaba esto, ¿no? A través de dos sesiones que se realizaba oralmente, presencialmente ante todo la ciudad, ¿no? Se reunían todos los Pater Familias para poder ver este testamento. Que este testamento se realizaba para poder ver quién va a heredar todo lo que el Pater Familias dejaba. Dicho a ello, no solamente los Pater Familias dejaban bienes, sino que también dejaban deudas, que también dejaban servicios que ellos no lo habían realizado. Y estos servicios básicamente más que nada eran realizados para los esclavos, ¿no? Este testamento era dejado para los esclavos, ya que los esclavos no se consideraban una persona en esa época. Como bien sabemos, tenemos que ver en el derecho romano que ha ido evolucionando, que antes era rígido, pero ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? En este caso tenemos a los principales juristas, que es el Ulpiano, que era quien definió el testamento como la manifestación legítima de nuestra voluntad. Es decir, que nosotros mismos podemos dejar nuestros bienes que nosotros queremos a cada persona. También tenemos al Monestino, ¿no? Que señala la declaración del derecho en la manifestación que se haga después de nuestra muerte. También podemos ver en esta oportunidad al Gallo, que era uno de los más influyentes que aportó el entendimiento del testamento a la Roma clásica, ¿no? Que como podemos ver nos ayudó mucho. En la antigua Roma, como bien sabemos, no se dieron cuenta que al realizar esto nos ayudaría hoy en día para la actualidad, ya que dado, como podemos ver, a través del Jus Civilis y todo ello nos ha ido enfocando a una realidad que nosotros debemos tomar conciencia. Para ello, mi compañera seguirá explicando sobre este tema. Gracias. Hola, ahora me toca hablar el testamento en el derecho posclásico romano. Es una etapa que va del siglo III al siglo VI. Es un periodo de transición tras la caída del Imperio Romano, donde las formas de testamento se adaptan a las nuevas condiciones sociales de esa época. A continuación, vemos en la imagen de Justiniano, quien recopiló, sistematizó el Corpus Juris Civilis. A continuación, vemos dos tipos de testamento: el Apu Acta. Es un trámite formal. El testador declaraba su voluntad de forma oral delante del funcionario público y testigos. El Principio Oblatum, el testador, entregaba su testamento escrito directamente al emperador. Y también existían otros testamentos especiales, como el testamento del ciego, el testamento del analfabeto, el testamento en tiempos de peste, el testamento militar. El testamento militar podían testar sin reglas fijas, y en el analfabeto tenían que tener 7 testigos y un testador. Y en el ciego tenían que tener 7 testigos con declaración oral. A continuación, la revocación. El Pater Familias podía revocar su testamento a sus herederos antes de su muerte. También podía escribir un nuevo testamento, la destrucción de un testamento, en tablilla, su cambio de voluntad oral, etc. En el caso de nulidad, tenía que tener 8 elementos. Si faltaba uno, se hacía nulo el testamento. Por ejemplo, si omitía un heredero forzoso, no declaraba al heredero, testigos insuficientes, objetos formales, por ejemplo, falta de sellos, falta de firmas, incapacidad del testador, si era menor de edad o era un esclavo, si había fraude, falsificación, o era un ciego o un analfabeto. Si faltaban algunos de estos elementos, era nulo su testamento. Sigamos. Actualmente en el artículo 686 nos dice que todas las personas son capaces de disponer libremente de su testamento, según el Código Civil. En el Código Civil 816 nos dice: ¿quién hereda si no hay un testamento? En primera línea son los hijos como descendientes, y en segundo orden es los padres. En tercer orden es el cónyuge
etcétera, etcétera. En el artículo 696 del Código Civil nos habla del testamento por escritura pública, donde el testador ante un notario redacta su voluntad de forma voluntaria delante de otros testigos, para dándole autenticidad legal. También existe el artículo 7707 del Código Civil. Hablamos del testamento hológrafo. Aquí vemos una carta del señor Enrique Curi, quien él y su hija están en el hospital gravemente por la enfermedad del COVID. Acá el señor Curi deja escrito que va a dejar sus propiedades a su único nieto si es que ellos fallecieran en el hospital. Y aquí sigamos. Testamento pleito. ¿Qué pasaría? ¿Qué cree que pasaría si una persona fallece sin testamento? Lo que pasaría es lo siguiente: herencia maldita, hermanos en disputa o en guerra millonaria por una herencia, una familia destruida. Seguimos. Aquí hay 3 notarios acá en Lima, donde habla de que en el Perú no hay una cultura testamentaria. Nadie se preocupa por dejar sus bienes. Y aquí la jueza también destaca el valor del testamento. Actualmente hay un 30% de carga procesal por ese tema. En conclusión, el testamento actual es una evolución del sistema romano. Antes se tenía que hacer el testamento oralmente, de otras formas.